Buenos días, tardes o noches, siéntase todos bienvenidos a mi canal. Me encontraba realizando un video para mi serie de contradicciones, errores y mentiras de la Biblia, pero por accidente vi una película de Nicolas Cage del año 2014 que se titula en español Desaparecido sin rastro, la cual trata del rapto o arrebatamiento de la doctrina cristiana. Noté en la película que más allá de que sea o no sea entretenida, los sucesos allí narrados eran contradictorios a lo que yo como ex católico sabía al respecto, por lo que me dio por investigar un poco sobre el tema, encontrándome con errores y contradicciones de vital importancia con los dogmas cristianos. Claro, de ser cierto que algo así ocurriría, pero no solo eso me llamó la atención. Me encontré que en la película dejaban abierta la posibilidad para que el supuesto rapto no necesariamente lo realizara un ser que se le pudiese considerar Dios, y mucho menos que haya necesitado magia. Ya regresando a mi lado realista, me pareció una película terriblemente irresponsable, por no aclarar que dichos hechos son ficción y por ende muchas personas crédulas terminen creyéndoselos y actuando en consecuencia. Por ello, decidí hacer este análisis de última hora sobre el arrebatamiento bíblico. Así que comencemos. Lo primero es saber de dónde sale el supuesto rapto, usando la única fuente con la que cuentan los cristianos para conocer la voluntad de Dios. Y no me refiero a otro documento que la Biblia. Así que estudiemos los versículos que lo avalan. Para ello le pregunté a las páginas cristianas más famosas sobre el rapto. Antes, una consideración. Mis detractores suelen criticarme mucho por mi interpretación literal de la Biblia. Ellos afirman que no suelo darle el significado correcto a las palabras, pero deben tener en cuenta que al igual que en el inglés, una palabra como por ejemplo el verbo to be significa ser y al mismo tiempo significa estar, al traducirlo al español se hace necesario usar la palabra contextual correcta. Ahora, que si la Biblia tiene problemas de traducción por usarse palabras contextualmente incorrectas y que los eruditos de la Biblia en más de 17 siglos no hayan corregido dichos errores, la verdad me parece descarado que ahora me exijan que las correcciones las haga yo, todo mientras la interpreto. Por ello me aguanto el cuento del simbolismo, pero me parece inadmisible asumir errores donde ni yo ni nadie con vida conoce los argumentos necesarios para poder identificarlos. Bien, la palabra arrebatamiento no se encuentra ni una sola vez en toda la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacaron unos grupos cristianos el tal cuento del rapto? Pues investigando me encontré con que un señor llamado John Nelson Darby salió por primera vez con el cuento del tal arrebatamiento hace apenas unos 150 años. Cuando se supone que el Nuevo Testamento tiene más de 1700. La pregunta sería, ¿por qué hasta ahora? El señor Darby es considerado el inventor de un movimiento llamado dispensacionalismo, del cual me dio una tremenda mamuertera leer, así que no tengo ni la más mínima idea de qué trata. Este señor afirmó que según el Apocalipsis, Jesús vendría a la tierra invisible para los infieles, pero visible para los fieles, y reviviría a los muertos que fueron justos. Una vez terminada la labor de revivir a los muertos, abduciría a los vivos justos, para luego irse en combo para el tercer cielo. Una vez todos los justos estuviesen instalados, Jesús regresaría a la tierra a desencadenar la gran tribulación y a combatir al anticristo. Pero a esta postura le veo varios problemas. La primera es que si el escrito se realizó hace más de 1700 años como una profecía, ¿no podría ya haber ocurrido? Supongamos por un momento que los hechos ocurrieron finalizando la Edad Media, hace 1000 y pico de años. Jesús llegó invisible. Solo los justos, o sea, los que serían raptados, podrían verlo. ¿Quién podría quedar de testigo? Creo que nadie. Todos los testigos se fueron para el cielo. Luego Jesús regresó a desatar el apocalipsis. Guerras, terremotos, volcanes, pestes. Y si consultamos un poco de historia, nos daremos cuenta que nunca ha pasado un solo año en el cual no se haya peleado una guerra en algún lugar del planeta.
En cuanto a los terremotos, dejo un enlace en la descripción a un listado de terremotos desastrosos del primer milenio de nuestra era. Volcanes. Estoy seguro que estos nombres les son conocidos a muchos de ustedes. Krakatoa, Vesubio, Santa Elena, pues estos son volcanes famosos por causar catástrofes en la antigüedad. En cuanto a pestes, tenemos tifus, cólera, ébola, viruela, sarampión, peste negra, peste española, más de 300 millones de muertos en los últimos 2 milenios. Pero según muchos pastores, estamos a las puertas de la gran tribulación, ahora que por primera vez en la historia de la humanidad existen movimientos mundiales en contra de los enfrentamientos bélicos. Ahora que contamos con equipos y personal calificado estudiando las placas tectónicas, desarrollando métodos para detectar terremotos inminentes. Estamos en capacidad de fabricar edificios sismorresistentes. Contamos con protocolos de rescate y cuidado de víctimas post-desastres naturales. Lo mismo sucede con los volcanes. Las enfermedades es el campo que, en mi opinión, más hemos avanzado. De las pestes que mencioné, varias ya tienen su vacuna. 2 están erradicadas de la población mundial y las demás, como mínimo, contamos con tratamientos que mejoran la posibilidad de supervivencia. No me suena coherente afirmar que se nos vino encima el apocalipsis si nunca en la historia de la humanidad hemos estado mejor. Pero retomemos lo del apocalipsis en la Edad Media. En la primera venida de Jesús, él pudiendo, no quiso escribir su propio evangelio. ¿Por qué lo haría en la segunda venida? Así que la única prueba que nos podría quedar es el testimonio de los impíos que sufrieron dicho apocalipsis. Pero estas víctimas de la ira de Dios, ¿sabrían que estaban siendo castigadas por pecar contra la ley de Dios? Veamos, a unos les tocó terremoto, cayéndoseles algo encima y matándolos, ya sea inmediatamente o posteriormente con dolores terribles. A otros les tocó volcán, donde murieron por gases piroplásticos quemados por una luz o un deslave. A otros les tocó peste, muriendo de fiebre o con una infección severa. A otros les tocó guerra, muriendo atravesados por una espada o con el cráneo despedazado a golpes. Como sea, no se me ocurre a quiénes de ellos les podría haber quedado ganas de dejar su testimonio por escrito, pero en un caso excepcional pudo haber ocurrido. Entonces, ¿qué pasó con dicho testimonio? Lo más seguro es que se hubiese perdido, especialmente porque cristiano que se digne de serlo está segurísimo de que la Biblia ya está completamente escrita. Ahí están los creyentes diciendo: Mauricio, eres un idiota, la humanidad se extinguirá con la gran tribulación. Y el hecho de que aún estemos aquí es prueba de que el juicio final aún no ha ocurrido. Pues, no, creyentes. Si se tomaran la molestia de leer su propia Biblia, sabrían que existe un versículo en el Apocalipsis que dice: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué mencionar que no habrá en el futuro de nuevo una tribulación de tal magnitud si no fuese porque habrá en el futuro otras tribulaciones pero más pequeñas? Pero hacerle tribulaciones a los perros o a los elefantes no tiene mucho sentido. Por lo que luego de la gran tribulación la humanidad seguirá existiendo. Pero Mauricio sigue siendo un cretino. La Biblia también dice: la gran tribulación será estruendosa para que todos nos enteremos. Sí, lo dice, pero hace 1000 años no había televisión, ni noticieros, ni periódicos. La forma más cómoda de enviar un mensaje era subirse en un caballo o en un barco y viajar por semanas. Además, dice que será estruendosa, no dice que todos los involucrados serán conscientes de estar en dicha tribulación. Continuando con el arrebatamiento, hay una idea que me da vueltas la cabeza. Si el rapto hubiese sido hace 150 años, cuando lo afirma el señor Darby, las personas solo hubiesen desaparecido, dejando como testigos a los pocos que los acompañasen. Si el rapto ocurriese hoy, las personas desaparecerían, pero como efecto colateral morirían los pasajeros de los aviones cuyos pilotos se desvanecieran en vuelo. Se les sumarían los muertos y accidentados que dejarían los vehículos sin conductor en las autopistas, los metros, trenes, barcos y un montón de maquinaria pesada fuera de control.
Ahora que si el arrebatamiento fuese en 150 años, cuando todos los vehículos transiten de forma autónoma, los trabajos riesgosos y el manejo de maquinaria pesada lo realizarían robots, así que regresamos a que de ocurrir el rapto, desaparecerían las personas dejando como testigos a las pocas personas que se encuentren junto a ellas. Mi duda es, ¿de verdad Dios quiere que el rapto sea ahora, cuando muchos de los infieles se morirían como consecuencia de la abducción de los santos? Siendo esto muy injusto para quienes nos quedemos vivos sufriendo el juicio final, ya que esos son infieles que no tendrán dicho juicio, ni oportunidad de convertirse. Pero adentrémonos más a los textos bíblicos, a ver si logramos comprender un poco más. Pensaba incluirles los versículos donde se encuentra cada uno de los argumentos, pero decidí que mejor los invito a ver mis videos sobre las mentiras, contradicciones y errores de la Biblia. Allí sí plasmo todos los versículos importantes, y considero que si alguien me quiere debatir, por lo menos deba leer su propia Biblia. En la descripción dejo un listado con todos los versículos involucrados en este video, para que pueda realizar la consulta quien lo desee. Bien, la Biblia es interpretativa, o sea, así los creyentes no lo quieran aceptar, significa que cada quien la interpreta como mejor le parece. Tanto así que voy a realizar mi interpretación para quien quiera me la debata. ¿Recuerdan a Lázaro, el que Jesús le hizo el milagro de revivirlo? Pues ese señor fue revivido por ser justo, tan justo como para merecer el cielo. ¿Pero acaso Jesús lo sacó del cielo para traerlo a este mundo de nuevo? La verdad es que Lázaro no mencionó haber estado en ningún lugar mientras estaba supuestamente muerto, lo que nos hace presumir que durante su estancia en la muerte, su conciencia, su voluntad y su raciocinio no estaban funcionando. Pero si él era un digno merecedor de la eternidad en el cielo, ¿por qué no estaba allí? A mi parecer, la respuesta está en el Apocalipsis, donde dice que Jesús revivirá primero a los muertos justos, para luego matar a los vivos justos, revivirlos, dotarlos a todos ellos con cuerpos gloriosos y finalmente llevárselos al tercer cielo. Como eventualmente Lázaro tuvo que morir de nuevo, quiera Dios que sin haber cometido pecado alguno, Lázaro de nuevo entró en ese espacio sin conciencia, ni razón, ni voluntad, a la espera de que Jesús regresara y lo reviviera de nuevo. Al igual que todas las personas que han muerto hasta la fecha, quienes hayan sido merecedoras de la salvación. Así que textualmente la Biblia afirma que después de la muerte no hay nada, no hasta que Jesús inicie la gran tribulación. Pero aquí hay otro problema. En Apocalipsis dice que ni Jesús, ni los ángeles, ni nadie, excepto el Padre, saben cuándo será dicha tribulación, lo que implica que el Dios Padre y el Dios Hijo poseen voluntades aparte, dejando entredicho eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres expresiones del mismo Dios. Eso es como si tu mano derecha pudiese pensar y tomar sus propias decisiones, y de igual manera la izquierda. En realidad tú y tus manos serían tres individuos pegados. Eso revolvería el cuento de la Trinidad católica, ni siquiera se les debería llamar monoteístas. En mi investigación encontré muchas interpretaciones para los mismos versículos, por lo que mencionaré unas cuantas para que vean lo diferentes que son. El arrebatamiento lo hará personalmente Jesús, la cual será contada como su segunda venida. Él solo será visible por aquellos quienes él rapta. Previo al arrebatamiento, Jesús resucitará a los muertos justos. Cosa curiosa es que no se menciona que los pecadores ya muertos resuciten para ser trasladados al infierno, quedando el hueco de si ellos simplemente seguirán muertos. Se podría pensar que los pecadores sí van directo al infierno una vez muertos, pero la Biblia especifica que el juicio es durante la tribulación. Antes a nadie, ni bueno ni malo, se le hará dichoso juicio, y no tiene sentido hacer un juicio donde ya se sabe que todos serán exonerados. La Biblia afirma que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, porque lo corruptible no puede ser incorruptible. Pero también afirma que vivos y muertos deben resucitar para entregárseles un cuerpo especial para ir al cielo,
Algunos mencionan que es un cuerpo espiritual, pero eso no tiene mucho sentido. El espíritu, por definición de los creyentes, es la parte inmaterial de nosotros, el cual está encargado de sentir y de pensar. Si todos tenemos dentro un espíritu, ¿para qué una vez muertos el espíritu necesitaría algo parecido a un cuerpo? Que al ser un cuerpo inmaterial sería como agregarle más espíritu al espíritu. Una forma fácil de identificar a un lector de la Biblia que en realidad no se la ha leído completa es con afirmaciones como, por ejemplo, la Biblia describe el cielo como un lugar donde comemos, donde viviremos dentro de casas, las mujeres quedarán en embarazo y Dios seguirá coaccionando nuestra sexualidad. Se me ocurre que necesitamos algo que parezca un cuerpo para poder sentir hambre, frío. Necesitamos portar un pene para poderlo introducir dentro de una vagina y poder embarazar a una mujer. Las mujeres, por su parte, necesitan un útero donde desarrollar un bebé y glándulas mamarias para poder darle de lactar a sus hijos. La cuestión es para qué Dios se lleva a los salvados para el cielo con todo el drama si podría dejarlos a todos aquí en la tierra solo haciéndolos inmunes a las enfermedades. La verdad, esto del cuerpo espiritual me es demasiado confuso. Si alguien me quiere ayudar a aclararlo, agradecería que me lo explicara en los comentarios. Otro grupo de cristianos afirma que a los escogidos se les dará la oportunidad de quedarse a ver la gran tribulación, protegidos de todo daño. Al igual que hay quienes afirman que Jesús escogerá a unos cuantos de sus preferidos para que se queden aquí en la tierra entre nosotros, intentando convencer a los impíos de convertirse y expiar sus pecados. Lo que abre una controversia. Si quienes estarán vivos y no mereciendo ir al cielo tendrán una oportunidad de ganarlo, quienes murieron sin haber ganado el cielo no tendrán esa misma oportunidad, lo que implica que Dios y Jesús distan mucho de ser justos. Claro que eso es como nadar en río revuelto. La vida no es justa y se supone que la vida la creó Dios. Otros grupos afirman que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos inconexos. Curiosamente los desconectan por los mismos motivos que otros los conectan. Toman versículos en total desorden y asumen, según suposiciones, cuál es la correcta cronología. También hay quienes enredan aún más las cosas. Proponen más de un actor en escena. Aparte de Jesús haciendo de las suyas, proponen un ente al cual llaman la Iglesia, la cual unos definen como 24 o 26 de sus representantes más importantes, mientras que otros la definen como la secta religiosa, incluyendo a todos sus miembros. Para unos casos serán abducidos por Jesús para un tipo de entrenamiento en el cielo, para regresar a la tierra durante la tribulación en una especie de concurso para ver quién obtiene más fieles. Para otros, la Iglesia se queda salvando impíos, mientras que es otro ente el arrebatado. Este otro ente es llamado el pueblo de Dios o Israel, el cual para unos es todas aquellas personas que ganaron su salvación, mientras que para otros, aparte de ser salvos, también deben ser descendientes del Israel de la época del Samuel. Otros afirman que Dios moverá a sus santos fieles a un lugar desértico en la tierra y allí los protegerá de la tribulación, hasta llegado el momento de haber reunido a todos los que se van para el cielo y poder realizar un único viaje, porque hay que ser considerados. Dios, con la millonada de años que tiene, ya está muy anciano como para estar vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Otro grupo bíblico afirma que los escogidos se les dará la oportunidad de ver la gran tribulación, de quedarse aquí con nosotros como testigos para ver cómo nos morimos trágicamente sin que a ellos no les suceda nada. ¿Recuerdan a los 144,000 marcados por Dios en la frente y en una mano? Bien, hay grupos religiosos que los incluyen dentro del arrebatamiento. Por ejemplo, hay quienes afirman que serán estos 144,000 los que se salvarán del juicio final al ser raptados espontáneamente por Jesús. Otros afirman que los 144,000 son aquellos primeros en aceptar el mensaje de salvación, siendo arrebatados conforme se ganan su estatus de santos. Incluso hay un grupo
el cual es tremendamente específico, y me refiero a los testigos de Jehová, quienes afirman que los 144.000 elegidos serán todos miembros de su congregación, y que el juicio final iniciará una vez estén completos dichos 144.000. Y partiendo del hecho de que esta agrupación religiosa cuenta con unos 10 millones de fieles, creo que nos podemos ir asustando porque la cuenta regresiva para el fin del mundo debe estar muy próxima a cero. Otros grupos cristianos afirman que los raptados serán los verdaderos cristianos, pero Jesús se supone que afirmó que los raptados serían los libres de pecado. Como Jesús no era cristiano y esto los cristianos no lo quieren aceptar, él era judío, así que me suena más coherente pensar que se refería a los libres de pecado según la ley judía. Cristianos, según el Viejo Testamento, Israel es el pueblo de Dios. Quienes no pertenecemos por ascendencia a dicho pueblo, pues estamos jodidos. Otros afirman que estos 144.000 son los escogidos para predicar el evangelio durante la tribulación. Por ello son marcados como ganado para que sean distinguibles. Pero antes de que te emociones pensando en la oportunidad de pertenecer a este selecto grupo, ten en cuenta que el anticristo, al poderlos identificar tan fácilmente, los perseguirá, torturará y decapitará. Palabra de Dios. Por último, algunas ideas sueltas sobre el arrebatamiento. Según la Biblia, lo importante para ser uno de los escogidos es haber solucionado en tu interior los celos, la ira y el orgullo. Si crees que tus muy buenas obras te salvarán, te equivocas. Los creyentes no tienen por qué preocuparse por cuándo será el arrebatamiento, ya que si siempre hacen lo correcto, según su dogma, el rapto no los tomará por sorpresa. Lo que sí será sorpresa es saber cuál de todos los dogmas es el correcto. No son pocos los psicópatas que han asesinado personas, especialmente mujeres jóvenes, incluso niñas, con la idea de salvarlas del pecado. Eso me da de qué pensar, especialmente cuando un creyente me dice que lo bueno de la religión compensa los pequeños errores de algunos de sus jerarcas. La Biblia dice textualmente que estos 144.000 elegidos son vírgenes porque no se han contaminado con mujer alguna. El cristiano promedio afirma que esas son frases simbólicas, aunque no faltan los cristianos que las asumen como literales. Incluso, eso explicaría por qué en esos movimientos religiosos los jerarcas suelen ser pederastas de niños y no de niñas. En fin, la cuestión es que en el Apocalipsis el término mujer es usado simbólicamente en reemplazo de pueblo de Dios. 20 versículos después es usado el término mujer simbólicamente para referirse a los impíos. Y 20 versículos más adelante se usa el término mujer simbólicamente para expresar el término pecado. Es muy complicado usar la palabra tiburón simbolizando la ternura, o la palabra nazi para simbolizar empatía. Y esto ocurre porque para que una palabra sea legible como símbolo, debe guardar una estrecha relación entre su significado semántico y lo que se quiere simbolizar. Así que usar la palabra mujer para simbolizar pecado e impíos implica que dichas personas en su contexto relacionaron a las mujeres con el pecado y con los impíos. A eso hoy lo llamamos misoginia, sea literal o simbólica. ¿Qué coherencia tiene que Dios creara a la mujer como la creó y que al mismo tiempo sea misógino? Y yo me pregunto, ¿por qué a ningún creyente se le ha ocurrido reemplazar las palabras simbólicas por su significado real? Esto evitaría muchísimas confusiones. Para dar un ejemplo, quisiera que algún cristiano versado en idiomas tradujera la palabra chiquititote a otro idioma, preferiblemente el inglés, y me explique cómo lo hace. Claro, estará diciendo, esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua Española. A lo que yo le contesto, no lo está. Pero en la época en que se escribió la Biblia, no había Real Academia de ninguna lengua. Las palabras se las inventaba quien las necesitaba, y la ortografía se la inventaba quien escribía. Conocer el contexto de cada palabra usada hace 2000 años
solo podría saberse a ciencia cierta si supiésemos el significado que le daban las personas que usaban dichas palabras. Y si no me equivoco, tampoco en esa época existían los diccionarios. A mi parecer, el cristianismo tiene un enorme problema: avalar ciertas partes del Viejo Testamento e ignorar ciertas otras. Es imposible llegar a un acuerdo cuando es de libre elección escoger cuáles funcionan para ser incluidas y cuáles no funcionan para ser excluidas. Los pastores de cualquier congregación sostienen tener la razón porque el Espíritu Santo los iluminó, que gracias a su sentido común pueden elaborar sus acertadas prédicas, pero no ven lo obvio: que todas las posturas bíblicas que existen se han conformado exactamente de la misma forma. Prueba de ello son las diferentes posiciones de los diferentes grupos religiosos, quienes en todos los casos se han basado en la misma Biblia para sus afirmaciones tan contradictorias. Los versículos fuente de este video están listados en la descripción. Por último, unas pequeñas acotaciones. En la antigüedad se solía marcar en la frente de los esclavos un símbolo que indicaba quién era su amo. Dios, al marcar a sus fieles como demostración de pertenencia, motivado por el cumplimiento exacto de sus imposiciones por parte de dichos fieles, ¿acaso no podría considerarse también, de ser real, una relación amo-esclavos? Claro que la mayoría de creyentes afirman que Dios nos creó y eso le da el derecho de tratarnos como se le dé la gana, pero yo quiero proponer una comparación. Si yo insemino artificialmente muchas hembras de gorila y tomo a sus crías para extraer diamantes de una mina, ¿el hecho de que sea responsable de su existencia me da el derecho moral de torturarlos y esclavizarlos? Si la Biblia es enfática en la resurrección de aquellos quienes ganaron el cielo, pero de aquellos que no fueron ganadores, afirma que irán al infierno, pero no es clara en que deban resucitar previamente y obtener un cuerpo especial que no se deteriore pero que sí sienta sufrimiento. Puedo suponer que a Dios se le pasó y la parte de mí que va a ir al infierno tal vez no incluye ni mi raciocinio, ni mi conciencia, ni mis recuerdos, ni mi voluntad, y mucho menos mis emociones. Porque de ser así, dejen que ese Mauricio se queme por toda la eternidad, ya que él será tan consciente de su sufrimiento como lo es un carbón dentro de una fogata. Bueno, esto es todo por esta entrega. Gracias a todos por llegar hasta aquí. No olviden dejarme los comentarios que deseen, yo los leo todos. Si deseas que siga haciendo videos de estos temas, regálame una manito arriba. Si por el contrario quieres que Satanás me desoye vivo en el infierno, déjamelo saber marcando la manito abajo. Dejo mis redes sociales en la descripción para que me puedan contactar. Si aún no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas mis próximas entregas. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.